Saludos amigos de su programa Así Vamos. En esta ocasión continuamos en su programa Así Vamos con el tema que anteriormente tratamos de la Revolución de Abril y la invasión de los Estados Unidos a República Dominicana en abril de 1965. En este panel, que es como una especie de conversatorio, continuamos conversando sobre el tema que en principio hablamos de la Revolución de Abril y ahora en este programa especial vamos a analizar el tema que tiene que ver específicamente con la invasión de los Estados Unidos producto de esa revuelta de abril. Ya después que analizamos el tema de la Revolución de Abril, continuamos entonces con la invasión de los Estados Unidos. La vamos a ver en un video que vamos a presentar sobre el desarrollo de ese acontecimiento y después vamos a comentar el acontecimiento y vamos a irnos entonces al final del programa en lo que sería la actualidad, cómo ese hecho histórico del país lo podemos relacionar con la situación actual que tenemos. Para tratar ese tema en la continuidad del programa anterior, seguimos aquí conversando con el compañero Henry Blanco, que es profesor universitario, persona muy estudioso, que estaba muy pequeño cuando la Revolución de Abril, pero conoce y recuerda de esos acontecimientos. También tenemos a Gabriel Serrano, que le dicen Eligio Serrano, pero nosotros lo conocemos por Gabriel, que también tuvo papeles importantes en esos acontecimientos. Y vamos a conversar con ellos dos igual que la otra vez, porque son dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, al igual que nosotros, partido que llevó la vanguardia de esa gesta histórica de abril de 1965. Gabriel, bienvenido, y Henry Blanco, podemos dar las palabras de bienvenida en esta continuidad del comentario de la Revolución de Abril y los hechos históricos de abril. Muchas gracias por la invitación y me alegra sobremanera porque hay una vinculación muy estrecha de ese acontecimiento con el Partido Revolucionario Dominicano, que dicho sea de paso, las causas que motivaron todo ese proceso revolucionario y lucha contra el invasor en ese momento fue justamente y exactamente la Guerra de Abril. Perfecto. Gabriel. ¿No? La continuidad de los hechos es parte de la historia. La semana pasada se conversó en torno a la Revolución de Abril, pero la Revolución de Abril tiene una continuidad que precisamente fue al comienzo una guerra nacional y posteriormente se convirtió en una guerra patria, en donde los dominicanos tuvieron que enfrentar la invasión norteamericana. Ese tema es extremadamente importante que se vea la visión. Ese es el que vamos a ver hoy. Precisamente, por eso es la importancia del tema de hoy y la actitud tuya de darle continuidad, no de darle continuidad por continuarlo, no de darle continuidad para educar. Perfecto. Perfecto, mira, tal y como tú dices, Gabriel, el interés de nosotros en este programa es que las generaciones de hoy y las generaciones futuras no olviden este acontecimiento en la República Dominicana. Vamos a pausar y cuando volvamos entonces entramos en materia con el acontecimiento que vamos a analizar hoy, que fue la invasión de los Estados Unidos a República Dominicana el 28 de abril de 1965. Pausamos. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48,000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
que acercarse a la junta de vecinos, hay que acercarse a los jóvenes, a las mujeres organizadas y ver los problemas y la lucha que tienen y meterse con ellos ahí. Esto es un partido de carne y hueso, de compañeros que estamos integrados con el propósito de incidir en este municipio. Inmediatamente integramos a los compañeros y le dijimos, vamos a organizarnos y vamos a salir hacia adelante. Estamos trabajando con un norte claro, con un norte dirigido a aportar al fortalecimiento de nuestra organización política. De Radio Santo Domingo Televisión. Están ametrallando al pueblo. Asesinando. Y García Guerrero con Concepción Bona. Están ametrallando. Y nos informan que desde el puente. La Guerra Civil de la República Dominicana en 1965 fue uno de los episodios más decisivos y dramáticos de la historia contemporánea del país. Este conflicto no fue simplemente una lucha entre dos bandos militares. Fue la manifestación de profundas tensiones políticas, sociales y económicas acumuladas durante décadas, especialmente tras la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en 1961. Trujillo gobernó el país con mano de hierro durante más de 30 años, concentrando el poder en su persona, eliminando cualquier oposición y controlando todas las instituciones del Estado. Su muerte, aunque celebrada por muchos sectores del pueblo dominicano, dejó al país sumido en una enorme incertidumbre. No existían instituciones democráticas sólidas, ni una cultura política participativa, ni fuerzas armadas organizadas de forma profesional e imparcial. El vacío de poder fue evidente desde el primer momento. En medio de ese contexto surgió una figura esperanzadora, Juan Bosch, escritor, político y pensador. Bosch regresó del exilio y fue elegido presidente en 1962 en unas elecciones que representaron un nuevo comienzo para muchos dominicanos. Su gobierno se caracterizó por intentar implementar una nueva constitución en 1963, la cual era profundamente progresista, garantizando derechos sociales, libertad sindical, libertad de prensa y una serie de reformas económicas orientadas hacia la equidad. Sin embargo, esos cambios rápidamente encontraron resistencia entre los sectores más conservadores de la sociedad, los altos mandos militares, la Iglesia Católica, los grandes empresarios y, en general, todos aquellos que habían prosperado durante la dictadura trujillista. En septiembre de 1963, Bosch fue derrocado en un golpe militar, y en su lugar se instauró un gobierno de facto encabezado por un triunvirato. Esta acción rompió las esperanzas democráticas del pueblo y agravó aún más la crisis institucional. Durante los siguientes meses y años, el país vivió bajo gobiernos provisionales y dictatoriales que carecían de legitimidad y estabilidad. La situación económica empeoró, el descontento social aumentó, y la frustración de los sectores populares fue creciendo. Fue así como el 24 de abril de 1965 estalló una insurrección cívico-militar encabezada por jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas que buscaban restaurar el gobierno de Bosch y, sobre todo, reinstaurar la Constitución de 1963. Este movimiento fue apoyado por miles de civiles, incluyendo obreros, estudiantes, campesinos y sectores marginados. El coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó se convirtió en el líder más visible del movimiento, que pasó a conocerse como el Grupo de los Constitucionalistas. Del otro lado, estaban los militares leales al antiguo régimen y liderados por el general Elías Wessing y Wessing, quienes contaban con el apoyo de sectores poderosos del país, así como de los Estados Unidos, que veían en los constitucionalistas una posible amenaza comunista. La Guerra Fría jugó un papel crucial en la forma en que se desarrollaron los acontecimientos. Estados Unidos, temeroso de que la situación dominicana desembocara en una revolución similar a la ocurrida en Cuba, con Fidel Castro, decidió intervenir militarmente. El 28 de abril de 1965, apenas 4 días después del levantamiento,
más de 40.000 marines estadounidenses desembarcaron en Santo Domingo con el pretexto de proteger a sus ciudadanos y restaurar el orden. Esta intervención fue ampliamente criticada tanto dentro como fuera del país, ya que significó una grave violación a la soberanía dominicana. Aunque algunos sectores vieron con alivio la presencia norteamericana como un freno al caos, para muchos otros fue una ocupación disfrazada que aplastaba las aspiraciones populares de cambio y justicia. Durante varias semanas, las calles de Santo Domingo se convirtieron en el escenario de combates intensos. Las zonas controladas por los constitucionalistas fueron convertidas en bastiones de resistencia popular. En los barrios, la gente levantó barricadas, improvisó sistemas de defensa y se enfrentó con valentía a fuerzas mucho más poderosas y mejor equipadas. La lucha fue desigual, pero cargada de un profundo simbolismo patriótico. Las ideas de justicia, soberanía y dignidad nacional estaban presentes en cada acción de resistencia. Mientras tanto, la presión internacional crecía, y finalmente, se logró establecer un alto al fuego y comenzar un proceso de diálogo. Se acordó la formación de un gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy, quien tendría como misión principal organizar elecciones libres y democráticas. Las elecciones se llevaron a cabo en 1966 en un ambiente todavía marcado por la tensión, la vigilancia militar estadounidense y la represión contra sectores vinculados al movimiento constitucionalista. En esas circunstancias, Joaquín Balaguer, antiguo colaborador del régimen de Trujillo, resultó electo presidente con el respaldo de los Estados Unidos. Aunque prometió estabilidad y progreso, su ascenso marcó el inicio de una nueva etapa de represión política, asesinatos de opositores y control autoritario del poder. Bajo el disfraz de la democracia formal, muchos líderes constitucionalistas fueron perseguidos, exiliados o asesinados, y las esperanzas de una verdadera transformación democrática fueron nuevamente aplastadas. Uno de los capítulos más trágicos y simbólicos ocurrió en 1973, cuando el coronel Francisco Caamaño regresó clandestinamente al país con un pequeño grupo guerrillero con la intención de iniciar una revolución que devolviera al pueblo su dignidad y sus derechos. Fue capturado por las fuerzas del gobierno de Balaguer y ejecutado en circunstancias aún oscuras. Su muerte selló, de alguna manera, el fin del ciclo abierto en 1965. Sin embargo, la figura de Caamaño quedó grabada en la memoria colectiva, como un símbolo de valentía, sacrificio y lucha por un país libre y justo. La Guerra Civil Dominicana de 1965 no solo fue una guerra entre soldados, sino un choque entre dos visiones del país, una basada en la exclusión, el autoritarismo y los intereses externos, y otra basada en la participación popular, la justicia social y la autodeterminación nacional. Aunque los constitucionalistas fueron derrotados militarmente, su legado perdura en la conciencia de muchos dominicanos que siguen luchando por una sociedad más justa, soberana y democrática. La historia les ha reivindicado como los verdaderos patriotas de una época convulsa, donde el pueblo se levantó, una vez más, en defensa de sus derechos más fundamentales. La Guerra Civil de 1965 no fue simplemente un conflicto armado entre militares rivales, sino una expresión cruda y compleja de las contradicciones históricas que arrastraba la República Dominicana desde su formación como nación. Este acontecimiento condensó siglos de inestabilidad política, dominación externa y desigualdad social. En el centro del conflicto estaba el choque entre dos proyectos de país, uno autoritario, conservador, tutelado por poderes extranjeros y sostenido por élites económicas, y otro democrático, popular y soberano, que proponía la inclusión social y el respeto por los derechos fundamentales. La rebelión encabezada por el movimiento constitucionalista fue, en esencia, una reacción del pueblo y de sectores progresistas del ejército contra la traición de la voluntad popular expresada en las urnas en 1962, cuando Juan Bosch fue democráticamente elegido. La profundidad del levantamiento no se explica sin entender el deseo colectivo de romper con el legado del trujillismo y fundar un nuevo orden basado en la justicia, la libertad y la autodeterminación.
Uno de los aspectos más importantes para analizar en este conflicto es la manera en que se expresa la lucha de clases. Los sectores que impulsaron el retorno de la Constitución de 1963 no fueron solo militares jóvenes, sino también amplias capas de la población trabajadora, los barrios marginados, los estudiantes universitarios y los campesinos. Es decir, se trató de un movimiento popular que encontró en la figura de Caamaño un liderazgo militar con legitimidad ética y política. Este apoyo masivo popular demuestra que la lucha no era únicamente institucional o legalista, sino también social. La gente no luchaba solo por el regreso de Bosch, sino por un modelo de nación más justa y participativa, donde las decisiones no fueran tomadas únicamente por militares o por intereses extranjeros. Esto explica por qué, a pesar de la intervención norteamericana y la desventaja militar, el movimiento constitucionalista resistió durante meses con una fuerza y dignidad que trascendieron las armas. Lo que estaba en juego era mucho más que una presidencia, era el alma misma del país y su derecho a decidir su propio destino. La intervención de Estados Unidos representa uno de los elementos más controvertidos y reveladores de este conflicto. Desde el punto de vista geopolítico, la Guerra Civil Dominicana fue una muestra clara de la doctrina imperialista de Washington en el contexto de la Guerra Fría. A los ojos del gobierno norteamericano, cualquier intento de reforma profunda en América Latina, aunque fuera democrático, era visto como una posible puerta al comunismo. Esto explica la rápida y masiva intervención militar apenas días después del inicio del levantamiento constitucionalista. La excusa de proteger ciudadanos estadounidenses escondía una realidad mucho más cínica. Se trataba de garantizar que el orden conservador y pro-norteamericano se mantuviera en la isla, sin importar la voluntad del pueblo dominicano. Este hecho evidencia cómo, en muchos casos, los proyectos democráticos en América Latina han sido aplastados no por la debilidad interna, sino por la injerencia externa de potencias que han usado la democracia solo cuando conviene a sus intereses económicos y estratégicos. Un análisis profundo también debe considerar el rol simbólico y transformador del coronel Francisco Alberto Caamaño. Continuamos con este tema interesante de hoy de la invasión de abril de 1965. Gabriel y Henry, nosotros vamos a compartir con los amigos televidentes un reportaje sobre el acontecimiento que estamos hablando, que nosotros hemos señalado, que la revolución de abril, del 24 de abril de 1965, que es producto del golpe de Estado que le dieron al profesor Juan Bosch. Y entonces, 4 días después del 24 de abril, el 28 de abril, que se produce la entrada a territorio dominicano de las tropas extranjeras, específicamente de soldados norteamericanos. Una especie de resumen, de reportaje sobre ese acontecimiento que habla de la tiranía de Trujillo, habla del golpe de Estado hacia Juan Bosch, habla de todas las convulsiones que se generaron como consecuencia de ese golpe de Estado, de los gobiernos de transición, triunvirato y todo eso. Entonces después viene la Revolución de Abril y de la Revolución de Abril la invasión norteamericana y por tanto la lucha civil se convierte en una lucha patriótica que en principio era por la democracia, por la Constitución, y al venir la invasión norteamericana, como hemos dicho aquí, se convierte en una lucha patriótica por la soberanía. Un resumen de todos esos acontecimientos lo vamos a presentar a los amigos televidentes, donde aparecen figuras como Frei Veragoico, Francisco Alberto Caamaño Deñó, que fue quien lo encabezó, el profesor Juan Bosch, y hay toda una serie de explicaciones de esa narrativa sobre ese acontecimiento. Los invitamos a ustedes y a los amigos televidentes a ver este reportaje sobre la Revolución de Abril y la invasión del 28 de abril de 1965. Les invitamos a que lo vean. 1, 2, 3, seguimos corriendo. 1, 2, llegamos. Perfecto. Llegamos. Entonces pausamos ahí. Pausamos, Ahí después de la pausa. 1, 2, 3, seguimos. Bueno, tal y como vimos en el reportaje, esa narrativa que hemos explicado de cómo venimos de la dictadura de Trujillo, golpe de Estado, convulsiones sociales, revolución de abril, invasión de Estados Unidos,
en medio de la invasión con la presencia de los americanos, la elección de Joaquín Balaguer y después lo que se originó con los 12 años de Balaguer hasta llegar a 1978, donde la República Dominicana en todos esos procesos encabezados por el PRD, ya en el 78 se elige el gobierno de Antonio Guzmán y Jacobo Malluta como vicepresidente, gobierno del PRD, y ahí comienza una época de democracia diferente. Pero hoy, para los amigos que están en sintonía con nosotros, vamos a analizar la impresión, la opinión que tenemos de gente como nosotros, que de una u otra manera, jovencito, pequeño, y después que le hemos dado seguimiento a todos estos temas y estamos en la política, ¿cuál es nuestra visión, nuestra opinión para esta época en que estamos? Que podamos decirle a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones, a la futura, lo que nosotros vivimos, creemos y pensamos de un acontecimiento tan importante para la República Dominicana como fue la gesta de abril y la invasión del 28 de abril. Héctor. Vamos a ir por Henry. Héctor, hay un hecho importante que hay que subrayar, y es que la lucha por la democracia se convirtió en el objetivo fundamental, no solo para el Partido Revolucionario Dominicano, sino para todas las fuerzas vivas que querían tener un modelo de gobernanza en que superara lo que había pasado en toda América Latina y estaba pasando en América Latina, que eran regímenes autoritarios, dictatoriales, e inclusive fuerzas armadas, representantes de las fuerzas armadas dirigiendo los estados. Entonces, se reclamaba la democracia. Correcto. El PRD, que su naturaleza fue justamente reivindicar esa parte estratégica del pensamiento y la instauración de un modelo de democracia, fue lo que se interrumpió y fue la razón de ser y la causa que motivó la Revolución de Abril. Pero quiero acotar lo siguiente. Fíjense que la tropa norteamericana no invaden cuando se da el golpe de Estado, que fue un golpe de Estado ilegal. Es decir, interrumpió el proceso y la naturaleza por lo que se había luchado hacía mucho tiempo, no solamente República Dominicana, sino toda América Latina. Sí. Y esa interrupción, que no fue inclusive, defendida por los norteamericanos, que debió defender la democracia y no ponerse al lado de quienes habían perpetrado ese golpe de Estado, que a su vez interrumpían ese proceso, ese experimento de democracia que ya se había instaurado en muchos países de América Latina. Entonces, esa fue la razón de ser de la convocatoria de la revolución. Sin embargo, las tropas intervienen precisamente cuando ven que ese movimiento de la sociedad civil que encabezó ese proceso revolucionario por la lucha por el retorno a la democracia, por el retorno al marco jurídico que representaba la constitucionalidad de esa época, no vinieron a defender eso, sin embargo, vinieron a defender y se pusieron al lado de los sectores más oscuros de la sociedad, que fueron exactamente los que habían propiciado ese golpe de Estado y que habían interrumpido la democracia en el país. Gabriel, hay quienes dicen, y estas dos cosas es importante precisarla, que nosotros la precisemos. Hay quienes dicen que la intervención americana se produce porque lo que llamaban las fuerzas que se le decían rebeldes o constitucionalistas estaban ganando la batalla y que al entenderse que ya la revolución va a triunfar es que intervienen los americanos. Eso tenemos que ver. Lo segundo es especificar bajo cuáles argumentos es que los norteamericanos justifican la invasión. Porque tú dices, va a invadir, ¿bajo qué argumento fue que se invadió? Y esto es importante para que los jóvenes sepan estas dos cosas. ¿Qué venía pasando en el momento que llegan las tropas? ¿Quién estaba ganando esa contienda? Vamos a decirlo claramente, enfrentado. Y segundo, ¿bajo qué argumento los norteamericanos invaden la República? Hay una estrecha relación entre el golpe de Estado y la intervención norteamericana. Perfecto. Precisamente el golpe de Estado se da porque es un gobierno democrático.
Y para impedir que el gobierno democrático se imponga, es que viene la intervención por el hecho de que el sector revolucionario se levanta el 24 de abril y ese sector, en el proceso de lucha, vence al sector reaccionario. Cuando vence al sector reaccionario, prácticamente el país entero está de acuerdo con el movimiento revolucionario. En ese momento la confrontación, las dos cabezas visibles que habían era por el lado de los constitucionalistas, el coronel Camaño, y por el lado de lo que le llamaban los reaccionarios, así era que le decían, sí, era Wessing y Wessing. Wessing y Wessing. Para que entendamos bien el proceso. Los revolucionarios ya habían, prácticamente el 26-27 ya se había vencido al sector reaccionario que encabezaba la fuerza de Wessing y Wessing. Correcto. Pero eso significaba también la vuelta a la constitucionalidad. Eso significaba el regreso, ese triunfo significaba el regreso de Juan Bosch, que era precisamente la consigna. Pero la oposición a Juan Bosch fue el golpe de Estado reaccionario, de manera que ese triunfo indicaba que regresaba nuevamente Juan Bosch. Sí. ¿Y qué sucede? O lo que ordenaron el golpe de Estado, porque el golpe de Estado no fue un evento de los militares dominicanos, el golpe de Estado fue un evento de los norteamericanos, del Pentágono. Recuérdate que cuando Juan Bosch gana las elecciones, recibió el apoyo del presidente norteamericano, en ese momento Kennedy. Tan pronto muere Kennedy, Kennedy no reconoció el golpe de Estado. Sí. Tan pronto muere Kennedy, pasa Johnson a la presidencia. O sea que y Johnson reconoció inmediatamente. El presidente que sigue a Kennedy es llamado Lyndon B. Johnson. Sí. Reconoció inmediatamente el gobierno. De manera que cuando las fuerzas revolucionarias vencen ya prácticamente a las fuerzas reaccionarias, se manda a que venga la fuerza interventora. Pero ¿qué sucede? Cuando vienen dicen que llegaron a salvar vidas. Ese fue el argumento. Sí, cuando vino a salvar vidas y que había 54 comunistas. Sí, me gustaría Dilo. interrumpir un poquito ahí Sí. para acotar la siguiente inquietud. Resulta que se había producido la revolución cubana. Correcto. Ese pensamiento de la revolución Que fue en cubana, el que cin- también se le acusó, que fue en el que cin- fue en el 59. Que fue en el 1959, para que nos entiendan, ¿verdad? Sí, Los jóvenes que y nos que están dicho, viendo. exactamente, y que dicho sea de paso, la habían señalado como una revolución comunista, que no era así. Eso. Fue una revolución también democrática por reivindicar la democracia de ese país. Sin embargo, la etiquetaron como comunista y quisieron que ese hecho, los Estados Unidos quisieron que ese hecho no se repitiera en República toda Dominicana. América Latina. Y por eso lo acusaron de ser un Claro. movimiento comunista, que Pero fue la fíjate- justificación que usaron para intervenir. Fíjate que tan pronto la fuerza revolucionaria prácticamente tienen el control, viene el golpe, viene la intervención norteamericana. La intervención norteamericana es llamada, se formó un gobierno provisional de aquel lado, un gobierno de militar compuesto por 3 militares, porque eso era lo que se planteaban. Ellos planteaban, la posición era una, el regreso de la constitucionalidad, y la otra posición era un acuerdo de un gobierno militar. Pues O sea, es bueno porque entre nosotros entendemos lo que tú estás diciendo, pero el que no vivió estos acontecimientos, si tú no le especificas, no va a entender. Voy a Tú tienes que especificarlo. decir, donde estaban los militares, que estaba Wessing, Exacto. planteaban un gobierno militar, ¿verdad? Sí. Sí. Y el lado donde estaba Camaño, con el pueblo, planteaba el retorno a la Sí, constitucionalidad. eso iba a explicar. Para que se entienda. ¿verdad? Sí, eso iba a explicar. Sucede lo siguiente. Ese gobierno militar ordenado por el embajador norteamericano, ese gobierno militar, es quien llama supuestamente, es que llama a la tropa norteamericana porque dicen que ya los comunistas, como Estaban ellos decían, triunfando. estaban ganando el combate. Pues la tropa norteamericana llegó el 28, más o menos como a las 6 de la tarde. Y llegó tanto por la vía de Jaina
¿verdad? Y llegó también por la vía de San Isidro. Sí, por vía aérea y vía Vía aérea y marítima. vía terrestre. Sí. ¿Qué sucede? Que cuando llega el de la vía, una se queda en San Isidro y el otro pasa al Hotel Embajador. Los militares entran al Hotel Embajador y ahí es que desembarcan. Desembarcan allá y pasan con avión, en helicóptero, llegan al Hotel Embajador. Del Hotel Embajador trazan lo siguiente: dividir la fuerza revolucionaria que estaba no aquí en la capital, y lo hacen a través de un cordón que lo llamaron el cordón de seguridad. Sí. Ese cordón comienza en el Hotel Embajador, entra por la Sarasota, esos son los militares, entran por la Sarasota, de la Sarasota pasan a la Abraham Lincoln, de la Abraham Lincoln pasan a la México, en la México entran a la Francia, por la Francia siguen toda la Francia, siguen hasta la 30 de marzo, ahí mismo en la 30 de marzo doblan por la Padre García, de la Padre García siguen hasta la Pimentel, de la Pimentel llegan hasta la Barahona y bajan la Barahona entero hasta la cabeza del puente. Ahí queda la capital dividida entre la zona constitucionalista, que está Ciudad Nueva aquí abajo, y la zona norte, como le llamamos. Y los americanos en el medio. Y los americanos en el medio. ¿Qué sucede? Como desapartando los dos Perfecto. La zona norte, donde precisamente te tocó a ti en ese Donde yo momento vivía pasar ahí. las 1001. Ahí fue que yo viví. Concentraron los revolucionarios de la zona norte, lo concentraron y los norteamericanos no pudieron entrar. La gente de Washington, los militares no podían entrar por el puente Duarte. Entonces la tropa norteamericana, a través de los helicópteros, eso lo veíamos, cogían los tanques Y los jeeps, pasaron. y los jeeps. Y lo pasaron entonces a la entrada de Villamella. Y entonces entraron por el lado de Villamella. No entraron por aquí, sino que entraron por la Villamella. Sí. Y recuérdense que ya entonces la fuerza militar en el cordón de un lado y los militares que van entrando los militares reaccionarios que van entrando por Villamella, prácticamente los compañeros de la zona norte estaban atacados por la espalda y por el frente. Acorralados. Que fue precisamente donde se presentaron las grandes batallas. Que fue lo que le llamaron la Operación Limpieza. La operación limpieza, crímenes. Sí. Cientos de dominicanos fueron asesinados por esa tropa. Sí. Solamente así, con ese abuso, solamente así, ellos pensaron que pudieron vencer la revolución. No. Recibieron la Revolución Dominicana, el proceso recibió un apoyo internacional. Yo me recuerdo los discursos del presidente de Francia, ¿entiendes? Yo me recuerdo las protestas internacionales que se le hacía, tanto así que el gobierno norteamericano tuvo 2 veces que cambiar del gobierno, los títeres de gobierno que hacía en la zona, hasta que a lo último puso como presidente de aquel lado al general Inver Barrera. O sea, el gobierno militar encabezado por Inver Barrera. Sí, mientras perfecto. el gobierno constitucionalista era Camaño. De Camaño. Sí. Se concentró, se limitó a los combatientes revolucionarios que estaban en la zona norte. Se limitó porque mientras la tropa huesinita avanzaban, eran dirigidos por los helicópteros norteamericanos. Eso fue una atrocidad tremenda que se hizo, como te reitero. En el libro mío, se llama Desde la Independencia hacia el PRD, Análisis Sociohistórico, que lo escribí en el 98, narro con lujo de detalle la cantidad de crímenes, la cantidad de muertos, la cantidad de abusos que se cometieron y la cantidad de dominicanos que no se sabe de dónde fueron a parar. Hay algo, Gabriel y Jerry, que es importante que la gente conozca, era cómo se desarrollaba la vida en cada uno de esos lugares, porque era que teníamos la ciudad dividida en 3. Sí. En el medio las tropas invasoras y a un lado la zona militar, vamos a decir, la fuerza reaccionaria, como le llamaban, que encabezaban los militares, y en el otro lado la fuerza que llamaban del pueblo, los rebeldes, encabezados por Camaño. La zona constitucionalista. ¿Cómo pudiéramos hablar de los 3 lugares, cómo se manejaban las cosas? Mira qué interesante esa pregunta, porque pese a las diferencias que existían de toda la fuerza, porque indiscutiblemente ahí participaron sector empresarial,
hasta sectores inclusive extranjeros. Hubieron muchos extranjeros que se sumaron en los comandos, Gabriel. Y sobre todo, la convivencia tan, digamos, vinculante que existía, que parecían familia los comandos, habiendo diferencias ideológicas extremas. Y cómo se pusieron a la orden de lo que fue el comando de dirección de la propia revolución. Sí. Esas contradicciones pasaron a ser secundarias y el objetivo fundamental en esta fase fue la lucha de enfrentamiento contra el invasor. Pero hay otras cosas importantes que yo pienso que... ¿Cómo era la vida cotidiana? Porque en esa zona habían bancos, había negocios. ¿Cómo era? Sí, porque es bueno... Es importante saber. Sí. Porque la gente dice, bueno, estaban en una guerra, pero ¿cómo vivían? Eso hasta ahí es que quiero llegar. Porque los jóvenes se preguntan, bueno, ¿qué pasaba allí adentro? Exacto. Mira, cuando la fuerza reaccionaria elimina a los combatientes de la zona norte, sí, entonces se pusieron la cara hacia la zona constitucionalista. Quedamos solamente en la zona constitucionalista los combatientes. Los compañeros que bajaron de la zona norte, que pudieron bajar de la zona norte, sí, vinieron a la zona constitucionalista. Y entonces se formaron los comandos muy espontáneamente. Se formaron comandos. Por ejemplo, en el caso mío, yo vivía en San Carlos. En ese momento yo militaba en el Movimiento Popular Dominicano. Los compañeros del MPD y los compañeros del 14 de junio se pusieron de acuerdo para agruparnos todos en un comando y formamos lo que se llamó la Avanzada A. La Avanzada A. En los catorcistas también se agruparon. Fundamentalmente la base de combate que había eran PRDistas. Pero los grupos de izquierda jugaron un papel excelente. Sí, claro. Debo decirte que cuando ellos bajaron no se peleó en toda parte. Cuando la tropa norteamericana determinó, porque ya no podía enfrentar, la tropa bocinita ya no podía enfrentarnos, porque nosotros estamos ya de la malla, nosotros estamos dentro de la malla, entonces ya no podían ir, y al frente de nosotros está la tropa norteamericana. De manera que ya lo que se determinó fue los norteamericanos enfrentarnos a nosotros. Sí. ¿Te entiendes? Enfrentarnos. Sí, porque ustedes hablaban de que en un momento estaba dividida, vamos a decir, en el medio estaban las tropas. No podía haber enfrentamiento. No, claro, entonces viene la tropa. Ahí adentro se cocinaba. Okay. Ahí adentro había la clínica. Ahí adentro hicimos nuestra vida. Y yo quiero decirte que se hacía vida allá adentro. Vida como no se imaginan. ¿Qué? Todo, allá se cocinaba, todas las cosas se hacían allá adentro. Si un compañero se enfermaba, pues inmediatamente se llevaba al médico. Gabriel, es importante señalar que inclusive, y Héctor, tú hiciste alusión a eso, el 24 de abril, sí, en el acto, de que los comercios, los bancos, sí, fueron inclusive protegidos por la revolución. Que eso es importante señalar. Sí, mientras los empresarios habían abandonado sus empresas, su comercio, los bancos, sin embargo, la revolución, la dirección procedió a protegerlo, a cuidarlo. Mira, déjame decirte. Gabriel, que vamos a tener que pausar porque vamos a hacer una pausa y seguimos ahí. Pero yo quiero que ustedes tengan en su cabeza esta parte para que la expliquemos cuando volvamos de la pausa. Los combates que se originaron entre las fuerzas revolucionarias y los invasores norteamericanos. Lo vamos a comentar eso después de la pausa, pero para que nos digan cuántos se originaron, cuáles días más o menos se produjeron esos enfrentamientos y cuáles fueron los resultados. Perfecto. Pero vamos a pausar. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48,000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es
patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Hay que acercarse a la junta de vecinos, hay que acercarse a los jóvenes, a las mujeres organizadas y ver los problemas y la lucha que tienen y meterse con ellos ahí. Esto es un partido de carne y hueso, de compañeros que estamos integrados con el propósito de incidir en este municipio. Inmediatamente integramos a los compañeros y le dijimos, vamos a organizarnos y vamos a salir hacia adelante. Estamos trabajando con un norte claro, con un norte dirigido a aportar al fortalecimiento de nuestra organización política. Continuamos, Gabriel, nos quedamos contigo Sí. en el tema de, y Jerry, los combates que se originaron, si hubo Mira, algunos te decía que enfrentamientos, había- sí. pero antes de eso, para que digan si fueron 1, 2, 3 y cuáles fueron los lugares. Mira, el 15 y el 16 de junio, la tropa norteamericana determinó enfrentarnos, determinó ocupar la zona constitucionalista y eliminar el movimiento. Correcto. Hubo combate en San Carlos, en la calle Salcedo, en el San Carlos. Hubo combate, según el otro combate, en la escuela Chile. En la San Carlos lo dirigió, del lado nuestro, lo dirigió la zona, el comando que yo pertenecía, que lo dirigió el comandante Chetaro. El otro combate que se presentó fue por los lados de la escuela Chile. Ese combate lo dirigió el grupo de Barahona y Jaime Cruz, que vivían por esos lados. Jaimito. Sí. El otro combate fue por la 16 en la Caracas, esquina Enriquillo. Ese combate lo dirigió el comando B3, que estaba ¿Eso es Villa Francisca? en Villa Sí, Francisca, Villa Francisca. perfecto, Villa Francisca. Villa Francisca. Ahí estuvo, ese comando lo dirigió Norge Botello y este compañero, que el hijo estuvo trabajando ahora, el ingeniero. Blanco Fernández. No, el que hizo la donde tú vives. El ingeniero. Pedro Bonilla. Pedro Bonilla, Pedro que era el Bonilla. comandante. Era de el eso. comandante. De ese Era el comando. comandante, Sí. fue el que dirigió eso. Ahí lo hirieron a él. Sí. El otro combate fue por los lados del Parque Enriquillo. Ajá. Ese combate, quienes lo enfrentaron de nuestro lado, fue el comando del MPD. Un poco más para abajo, intentaron penetrar por esos lados, y ese lado ahí se encargó Poasi y el comandante que peleó junto con Camaño, Pichirilo. Pichirilo. A esos fueron los sitios que realmente se combatió. ¿Y cómo, Pero- cómo hubo la confrontación? ¿Cómo salieron los dominicanos? ¿Cómo se dio eso? Fíjate que no pudieron, nada más avanzaron una sola cuadra. Ok. Y murieron varios norteamericanos. Los libros señalan la cantidad de muertos norteamericanos. Nada más pudieron avanzar una sola cuadra en ese momento. Y recuérdate que en ese momento quien dirigía la tropa norteamericana era un militar brasileño. Y cuando le dieron el mando a él, dijo, en media hora cogemos la capital, destruimos eso. Pensaron y ellos. no pudo destruirlo. No pudo. Los dominicanos tuvieron una demostración de heroísmo. Tú sabes inmensa. que eso es importante porque lo que se recogen es opiniones de cómo con una diferencia de armamento tan grande, tú Sí. enfrentando a un ejército como Nosotros Tan allá de Estados adentro, Unidos tan poderoso, que estos dominicanos ahí lo que se impuso fue la valentía. Sí, Cómo que pudieron porque, resistir. Héctor, que dicho sea de paso, el arma que más se usó fue la Molotov, que era un arma fabricada casera La y fabricación que enfrentaban a los tanques. Yo me acuerdo que Mira. en mi casa, mi madre y mi papá tenían una especie de lugar improvisado donde se preparaban la Molotov. Oye, eso. Gabriel, ¿qué te iba a decir? Sí. sí, mira,
En esa zona se hicieron, allá abajo, se hicieron muchas actividades. Y dentro de las actividades se escribieron poemas. Inclusive Pablo Neruda escribió un poema a favor de la revolución. Y ya vio. Sí, él Ya vio, vio, el escribió haitiano, también. El haitiano. Escribió también Pedro Mir. O sea, que hacían también Claro, una vida hacíamos cultural y actos. cosas así. Hay un poema que lo que se llamó El Canto a Santo Domingo Vertical, que lo escribió, no me recuerdo ahora mismo el nombre. O sea, que hacía una vida Claro, normal. sí. El poema dice más o menos así lo siguiente: país que ha sido armado para ganar la gloria, Santo Domingo, digna fortaleza del alba. Hoy moran en tu ensueño todas mis alegrías al presenciar tus calles como vidas y claras. Tu rostro erguido y bronca la voz de tu trinchera. Yanqui, vuelve a tu casa. Sé como parullite, como sardinas rondan 36 tiburones de tu ardiente ensanadas, celosos de los hombres que construyen la patria y nunca se arrodillan en sus grandes batallas. Y yo estaré despierto diciendo: Yanqui, vuelve a tu casa. ¿Quién? Vuelve a tu casa, Yanqui. Santo Domingo tiene más ganas de morirse que de verse a tu planta. Y si viola sus calles combatientes y puras, las tendrás en ceniza, pero nunca entregaba. Y en medio del silencio de la ciudad hundida gritarán los escombros: Yanqui, vuelve a tu casa. Ese fue el mejor poema que se escribió en la guerra de ¿Quién lo abril. escribió ese? Caray. ¿No te recuerdas? Abelardo Vicioso. Abelardo. Abelardo Vicioso, Abelardo profesor Vicioso. universitario, Sí. militante antitrujillista. Abelardo Ok. Vicioso. Pero tú sabes algo importante, que estamos hablando de esa famosa invasión, que se habla de la invasión norteamericana. Pero hay que entender, yo recuerdo siendo muchacho, que no solo vinieron soldados norteamericanos, yo recuerdo que habían hondureños, habían nicaragüenses, habían brasileños, Sí. creo que costarricenses también. Porque, Héctor, porque hubo O sea, un momento... lo que quiero decir Sí. que vinieron soldados de diferentes nacionalidades, pero también que lo que se hablaba era que más que tropa norteamericana, yo veía los letreros que decían Fuerza Interamericana de Paz. Porque, Perdón, porque esto estamos hablando del público joven, para que entiendan. Sí, Sí. sí. Oye, porque nosotros lo entendemos, pero para el que nos está viendo que no sabe de lo que estamos hablando, le llamaban Fuerza Interamericana de Paz. ¿Por qué sucedió esto, Héctor? Entonces había soldados de diferentes nacionalidades. Oye, ¿por qué? Porque cuando tú ves soldados de otros países, por eso es el nombre de Fuerza Interamericana de Paz. Pero además, y algo que sí es importante decirlo, que ahí se mencionaba la Organización de Estados Americanos, OEA. OEA. Es decir, que estos organismos fueron utilizados por los Estados Unidos para conseguir su aprobación e invadir la República Y Dominicana. para legalizar y Mira, legitimar. ¿Por qué se forma esa Fuerza Interamericana de Paz? Ajá. Por la condena internacional, por el atrevimiento y el abuso norteamericano, el mundo entero lo había condenado. Y Estados Unidos, para revestir Cubrirse. su agresión, entonces convocó una fuerza de paz y trajeron a esas personas que también nos agredieron. Claro. Nos agredieron, Claro. ¿entiendes? Nos agredieron. Porque hay que poner la cosa clara. Sí, y que no así lo hicieron cuando le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch para impedir la democracia, el desarrollo e inicio de la democracia. Porque ahí no intervinieron. Porque fíjense lo siguiente. Sí. Es que esa invasión se origina sobre una mentira. Exacto. Primero decir que eran fuerzas comunistas que iban a tomar el poder. Exactamente. Y segundo, como estamos hablando aquí, la mentira era de que esos revolucionarios eran un peligro. Exacto. Y entonces ellos intervienen. Pero fíjate el argumento que utilizan. No, es que los comunistas van a dirigir eso ahí, hay que impedir. Y viene, pero oye con el nombre que vienen, de Fuerza Interamericana de Paz. O sea, vienen a una invasión en contra de la mayoría del pueblo dominicano, que estaba representado en los sectores que estaban del lado de Francisco Alberto Camaño de Río. Utilizaron, como tú señalabas, utilizaron a la OEA, que se prestó. Exacto. Se prestó a agredirnos también. Porque eso hay que ponerlo Se prestó a claro. agredirnos. Exactamente. Quise que eso se pusiera claro, porque cuando se habla mucho de la invasión norteamericana, uno tiene que explicar en qué consistió.
que eso era una llamada Fuerza Interamericana de Paz, que había sido propiciada por la OEA en ese momento, para que estemos claros, y que el presidente en ese momento era Lyndon B. Johnson. Que yo quiero decirle a ustedes, a propósito que estamos hablando de esto, que 58 años después, estamos hablando en el 2023, Lyndon B. Johnson, y podemos verlo aquí en pantalla, en el periódico El Nacional, admite que fue un error la invasión de 1965. Héctor, y la propia OEA. Pero oiga, y yo leo aquí que dice arrepentimiento inicial de Johnson. Documentos y análisis sugieren que el presidente Lyndon B. Johnson lamentó haber enviado tropas poco después de la intervención el 28 de abril de 1965, llegando a decir a sus asistentes que no quería ser un interventor. O sea, esas son declaraciones de Lyndon B. Johnson. 58 años después, admitió que lo que hicieron en República Dominicana fue un grave error. Fue una barbaridad. Sí. Y ahí lo podemos ver en el periódico El Nacional, la declaración, que a lo mejor mucha gente no lo sabe, porque nosotros estamos hablando ahora de la Revolución de Abril, de la intervención norteamericana, pero no hemos resaltado esas declaraciones del presidente de los Estados Unidos en ese entonces, que admite que fue un error haber hecho lo que hizo en la República Dominicana. Y que se cercenaron exactamente el origen y el desarrollo de la democracia. Claro. Entonces, sin embargo, no así actuaron con el golpe de Estado, que sí estaba interrumpiendo la democracia. Fíjense cómo con una mentira trataron de convencer a la comunidad internacional para justificar esa barbarie que cometió el presidente Lyndon B. Johnson a la República Dominicana. Pero hay otras cosas muy pero también escúchame, importantes. porque escúchame, lo de Johnson Sí. son elementos que es bueno traerlo a colación, porque es que hay relación con cosas que uno ve ahora. Ajá. Que ahora con los documentos y los análisis que se tienen después de tantos años, revelan que la mayoría de los asesores no estaban de acuerdo con Johnson con eso. Exacto. Claro. Algo parecido a lo que está sucediendo Es lo que está ocurriendo ahora. en Medio Oriente con el caso de Irán, Exacto. que solamente 2 miembros del gabinete de Donald Trump estuvieron de acuerdo en esa guerra en Irán. Entonces, estas cosas que se dan, que uno tiene que ver la historia y relacionarlo con lo de ahora, que ahí debemos nosotros inclusive incursionar. Cómo después de un acontecimiento como esto que estamos hablando y que el propio presidente norteamericano de turno admite que fue un error, lo que estamos viviendo en República Dominicana, en perspectiva tenemos que verlo también. Exactamente. Héctor, hay que señalar categóricamente que la mayoría de los participantes en la revolución eran jóvenes. Jóvenes, claro. Uno, Jóvenes, primero. Y segundo, hay que señalar también la participación de las mujeres, Sí. que fue un asunto de primer orden. Las mujeres cogieron su fusil también Yolanda y Guzmán. participaron. Entre ellas la compañera Yolanda Guzmán, que era militante del partido. De manera Sagrario que, el Cira Díaz. Cira Díaz estuvo también, y su hermano, su familia, la familia de Sagrario, estuvo en la revolución. Sí, yo creo que es importante señalar para los jóvenes que nos están viendo que ese fue un movimiento popular del pueblo, donde militares y civiles que estamos hablando de partidos políticos democráticos, de partidos políticos de izquierda, de sectores de derecha, sectores comerciantes, sectores sindicales, así como tú dices, jóvenes, mujeres. Fue un pueblo unido para luchar por su democracia. Y este es el mensaje que tenemos que tener, cómo ese pueblo se levantó en armas, civiles, militares, de todos los sectores que participaron de manera unitaria, y ahí lograron inclusive donde dominaban en la zona de Ciudad Nueva, como le llamaban, y zona colonial, una convivencia que había ahí pacífica y en armonía de toda gente que hasta ideológicamente eran contrarios. Todo por hablar y luchar para restablecer su democracia, restablecer el gobierno que había sido derrocado, restablecer su constitución. Pero lo que quiero yo decir es que en la actualidad eso tiene que ver como mensaje. Cómo los dominicanos se llenaron de valor para defender. De sacrificio. O sea, no, porque ahí sabemos los muertos y todas las cosas que hubo. Y para el día de hoy, ahora en la actualidad, que vivimos un momento hasta difícil de situaciones económicas y sociales delicadas, como nosotros, la estabilidad política es importante.
¿Y cómo nosotros evitar que vuelva a suceder una cosa como esa? O sea, porque yo soy de lo que digo, que el que no vivió eso no sabe lo que es capaz un pueblo. Exacto. O sea, no sabe de lo que es capaz un pueblo cuando lucha por sus derechos fundamentales, su democracia. No sabe lo que es eso. Entonces, en este momento de paz, de tranquilidad que tenemos, para nosotros mirarnos en el espejo y ver como referencia esos hechos históricos y que nos sirvan de lección a todos los dominicanos, desde el más rico hasta el más pobre. Mira qué Estamos importante. concluyendo ya. Déjame hacer una síntesis sencilla y rápido. El 24 de abril, el 28 de abril, la fuerza revolucionaria demuestra que habían vencido a la fuerza reaccionaria. Una, los norteamericanos con toda y su fuerza, con toda y su reacción, tuvieron que negociar con el sector revolucionario. Claro, eso es así. No nos lo impusieron, no se lo impuso. Sí. ¿Y tú sabes por qué? Por una sola cosa. Por algo que tú acabas de decir. Por el amor a la libertad. Sí, claro. ¿Qué más bella? ¿Qué más bella que el corazón, que el mundo, que la sonrisa que te manda el mañana? Sí. Henry, estamos concluyendo. Yo quiero dejar como legado importante lo siguiente. Primero, Héctor, la democracia y Gabriel, la democracia no le hemos dado la calidad que necesita y que reclama la población. Todos estos movimientos de lucha populares que se están desarrollando en el país nos demuestran a nosotros que todavía no hemos completado esa lucha por la democracia. Perfecto. Y yo pienso que la juventud dominicana tiene que empoderarse de esta situación. No basta con libertad de expresión del pensamiento, no basta con la libertad de tránsito, no basta con la asociación de libertad a los partidos políticos. Es necesario que haya libertad económica, que la juventud tenga derecho al empleo, a que la riqueza que se produce cada periodo de este país, que venimos en crecimiento durante más de 50 años, sea bien distribuida. Y por eso es la existencia del Partido Revolucionario Dominicano a levantar la bandera de cumplimiento sobre la democracia, de la parte de la democracia que no se ha cumplido. Porque cuando el Partido Revolucionario Dominicano se fundó con dos tareas fundamentales. Una, establecer el orden democrático, y otra, establecer el orden económico. El orden democrático lo cumplimos con Antonio Guzmán Fernández. Exacto. Y estamos estableciendo hoy, trabajando, luchando por un orden económico. Sí, esa es la posición del partido, esa es la actitud del partido, sí, que perfectamente, muy bien, tanto tú como doña Peggy, como el compañero Miguel, permanentemente señalan que el camino que vamos no es el camino correcto. Y eso es lo que hablamos, que falta la democracia económica. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48,000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Hay que acercarse a la junta de vecinos, hay que acercarse a los jóvenes, a las mujeres organizadas y ver los problemas y la lucha que tienen y meterse con ellos ahí. Esto es un partido de carne y hueso, de compañeros que estamos integrados con el propósito de incidir en este municipio. Inmediatamente integramos a los compañeros y le dijimos, vamos a organizarnos y vamos a salir hacia adelante. Estamos trabajando con un norte claro, con un norte dirigido a aportar al fortalecimiento de nuestra organización política.
Hemos llegado al final del programa, Así Vamos. Le agradecemos estar con nosotros en esta ocasión y le invitamos a que vuelvan a estar con nosotros en otra entrega de su programa Así Vamos. Gracias y bendiciones para todos en este interesante conversatorio en dos partes de la Revolución de Abril de 1965 y de la invasión de los Estados Unidos a República Dominicana el 28 de abril de 1965 y su impacto en la democracia dominicana y su actualidad. Muchas gracias y volvemos a vernos en su programa Así Vamos.